Buenos días. Gracias a todos por asistir a este bloque 4 del segundo día del quinto encuentro de edificación, integración y reactividad, claves de rehabilitación eficiente de edificios de uso residencial y alta densidad. Y el primer ponente que vamos a tener en este bloque es Paulino Pastor, que va a hablar sobre calidad ambiental interior en entornos hospitalarios. Paulino es ingeniero técnico industrial, tiene varios másters, algunos de la Politécnica, luego está en casa, director general de Amisalud desde el año 2006, presidente de varios organismos públicos, concretamente pues, es el representante español en normalización europea en cuestiones ambientales hospitalarias y tiene una larguísima experiencia en muchísimos aspectos, sobre todo energéticos y hospitalarios. Y cuando quieras, Paulino. Muy bien. Bueno, dentro de esta... Bueno, lo primero, agradecer a la organización su amable invitación y agradeceros a todos los que estáis aquí presentes y a los que nos contactáis a través de Internet. La temática de este bloque pues es el ámbito hospitalario. El ámbito hospitalario y la edificación, pues al final tienen un nexo de unión, ¿no? Que al final es tratar de conseguir, en general todos los edificios necesitan una funcionalidad, pero en concreto en el ámbito hospitalario el conseguir la funcionalidad es crítico, ¿no? Porque ahí incluso se trata con vidas humanas, ¿no? Trataré de desarrollar un poco la complejidad de los ámbitos hospitalarios y su relación, sobre todo con la climatización, dentro de toda la complejidad de la edificación, porque en 20 minutos no da tiempo a abordar mucho más. Y en todo caso es mi ámbito de especialización, que es ventilación en hospitales, es donde yo participo en el Centro Europeo de Normalización. Bueno, como decía, la primera cuestión que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de entornos hospitalarios, pues es que estamos en un entorno extraordinariamente complejo que agrupa a personas o a grupos humanos con muy diferentes necesidades. Allí tenemos pacientes, que algunos de ellos pues, van a estar inmunodeprimidos, que van a necesitar unas condiciones de asepsia enormes. Tenemos a los visitantes, que son gente a priori normal, pero que muchas veces puede aportar infecciones también o puede aportar contaminación. Y a los trabajadores que pasan mucho tiempo allí dentro y que a veces se encuentran en zonas con niveles de contaminación importantes que hay que controlar, ¿no? Tenemos un entorno, como digo, muy complejo y tenemos una cantidad de actividades también variadas enormes, ¿no? Zonas desde muy sucias, como pueden ser algunos tipos de laboratorios que utilizan productos muy peligrosos como formaldehídos, etcétera, en anatomía patológica, por ejemplo, a zonas donde tendríamos que tener unas condiciones ambientales de sala limpia, como puede ser un quirófano. La complejidad, por lo tanto, es enorme y los objetivos de estos entornos y de la climatización que debe aportarles esas condiciones ambientales están claras. Primero, necesitamos que el entorno sea saludable, lógicamente, y confortable. No solamente desde el punto de vista el confort, no solamente tiene una incidencia de bienestar, sino que incluso, pues, por poner ejemplos, en el ámbito del entorno quirúrgico, dentro de la sala de operaciones, pues el hecho de que haya exceso de calor o exceso de frío tiene implicaciones incluso en la posibilidad de curación del enfermo o, curiosamente, imaginaros, aunque son cosas un poco particulares, ¿no?, pero un exceso de sudor del cirujano genera más bacterias en el ambiente, con lo cual podemos incrementar la probabilidad de infección nosocomial. Fijaros hasta qué nivel de detalle muchas veces hay que afinar en este tipo de entornos, ¿no? El segundo objetivo, lógicamente, es que no haya infecciones nosocomiales. La importancia de esto la voy a resaltar luego, incluso con números. Y otro elemento importantísimo y que encaja perfectamente dentro del ámbito de lo que hoy estamos hablando aquí, que es la energía, ¿no? Un hospital no para, 24 horas al día, 365 días al año, trabajando constantemente, con lo cual el gasto energético es muy importante, primero por las horas, pero segundo también por los requerimientos. Tenemos unos requerimientos extraordinarios de ventilación, un quirófano
afortunadamente son pequeños, pero un quirófano requiere entre 15 y 20 renovaciones de aire nuevo a la hora, lo cual energéticamente es muy costoso, por una parte. Por otra, todas las áreas pues, también requieren sistemas de filtración de alta eficacia, etc. Todo esto es, al final, coste energético. Y todo esto pues, se tiene que tratar de optimizar al máximo, ¿no? Decía entonces que iba a hablar un poquito del concepto de la infección nosocomial en los hospitales, ¿no? La infección nosocomial pues, se conoce desde muy antiguo y desde muy antiguo, como dice aquí, ¿no? el término nosocomial proviene de nosocomium, que en latín significaba hospital, y directamente el nosocomium se consideraba un lugar peligroso por la probabilidad de contraer infecciones. Desde los romanos hasta hoy hemos evolucionado un poquito, pero sigue siendo y la gente, todos, el común de los mortales, cuando hablamos, ¿no? Todos tenemos la idea de que el hospital es un lugar peligroso desde el punto de vista de las infecciones, ¿no? Y efectivamente sigue siendo así. Aquí os pongo algunas cifras, no me voy a entretener mucho en estas cifras, pero bueno, hay porcentajes importantes de infecciones nosocomiales, luego las detallo. Y por otra parte, desde el punto de vista ya de imagen y de gestión de los hospitales, en cuanto hay un problema de una aspergilosis o cualquier tipo de infección en un hospital y la prensa se entera, rápidamente lo van a resaltar. A la prensa pues, le gusta mucho, a los medios de comunicación, le gusta mucho resaltar aspectos que tienen que ver con la salud de las personas, ¿no? Y rápidamente sale. Pues, aquí tenemos diferentes imágenes. En España ahora mismo estamos alrededor del 8% de tasa de infección nosocomial. Si lo ponemos 8,2, creo que esto es del año pasado. Si lo ponemos en relación con el resto de los países europeos, pues la verdad es que estamos en un nivel relativamente alto. También tengo que deciros que, bueno, que muchas veces lo que ocurre es que que no se comunica, ¿no? Que nosotros estemos en un 8,2% de infecciones y que haya otros países con nivel de desarrollo probablemente un poquito más bajo que el nuestro y que estén mucho más bajos, pues nos puede indicar que la gestión de la información no es adecuada, ¿no? Pero bueno, estamos en el furgón de cola y tenemos que mejorar. Y esto, pues, aquí hay una componente arquitectónica de los edificios en sí, porque aquí hay una pieza clave que es cómo se mueven, la distribución de los espacios en el entorno hospitalario es fundamental. Si yo tengo mis quirófanos al lado de la zona de recuperación, de UCI, de posoperatorio, etcétera, y el tráfico o el flujo de esos pacientes es correcto, minimizo la probabilidad de infección. Si tengo que pasar a las personas que acaban de salir del quirófano por zonas no limpias, pues incremento la probabilidad. Y esto es un aspecto puramente arquitectónico. Los arquitectos aquí se tienen que sentar con los médicos, con los ingenieros, para tratar de asegurar que tanto los caminos como las climatizaciones pues, son satisfactorias. Muy rápidamente también, unas cifras para que pongamos un poco en perspectiva de lo que estamos hablando. En España hay aproximadamente 5 millones de ingresos hospitalarios al año. Haciendo números, y tenemos un 8,2% de infección nosocomial, eso significa que 400 y pico mil personas al año contraen una enfermedad cuando entran en el hospital que no deberían haber contraído, diferente a la que les hizo entrar en el hospital. Es trágico, en realidad, pero bueno, es así, es la situación. Y esto, pues al final tiene unos costes, haciendo cálculos, pues hay muchos estudios por ahí, hay algunos que hablan de 500 millones de euros, en fin. Bueno, yo, por la cuenta de la vieja, y esto sin mayor ánimo científico, pero haciendo ese cálculo de lo que le cuesta cada día de hospitalización a los hospitales, etcétera, podríamos estar hablando tranquilamente de entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año, aparte de lo que supone en coste de vidas, la merma de calidad asistencial, y sin tener en cuenta que, claro, una persona que contrae la enfermedad que tiene que estar 9 días extra en el hospital son 9 días que no trabaja, y muchos de esos obviamente son trabajadores, ¿no? Con lo cual eso no lo tengo en cuenta, pero hay un coste de días laborales de baja que pagamos el Estado y que dejamos de percibir productividad, la sociedad en su conjunto, que habría que considerarlo. Bueno, quiero decir con esto que
el tener unos hospitales bien pensados, bien diseñados, funcionales y que nos ayuden a minimizar todo esto, incluso desde el punto de vista económico, tendría todo el sentido, ¿no? Digo eso incluso porque lo primero sería contar con la buena salud de las personas, ¿no? Aquí pongo el ejemplo de la industria farmacéutica. Al final, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Sería aceptable? Lo digo porque la industria farmacéutica utiliza tecnologías que muchas de ellas se podrían aplicar en los entornos hospitalarios, y nosotros hacemos muchos estudios en hospitales y os puedo garantizar que ni de lejos se aplica todo lo que se utiliza en la industria farmacéutica, ni de lejos se aplica en los entornos hospitalarios. La pregunta es esta, ¿no? ¿Sería aceptable perder un 8,2% de la producción? Pues no, seguro que, si me permitís la expresión coloquial, rodarían cabezas, ¿eh? O sea, de pronto en una industria farmacéutica hay que tirar el 8 y pico % de la producción porque no se están cumpliendo las prácticas, y seguro que ahí pues habría gente que saldría, ¿no? Gente de calidad, etcétera, etcétera. En los entornos hospitalarios ocurre, bueno, es otra historia, es otra complejidad, no quiero hacer el paralelismo, es una simple reflexión, ¿no? Pero algo sí que podríamos aprender, ¿no? Antes introducía un poco esta idea. ¿Qué es lo que, a mi juicio, qué es lo que muchas veces pasa, ¿no? Pues que si hay, ahora que se habla mucho de los aspectos multidisciplinares, etcétera, yo creo que el diseño arquitectónico y el desarrollo de un hospital y la gestión de un hospital, si hay algo multidisciplinar, esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? Porque aquí hay un tema de salud, hay temas de biología, hay temas de arquitectura, de diseño de espacios, etcétera, de climatización, y casi todo a un nivel de complejidad elevado, ¿no? Entonces, yo lo que observo, yo trabajo más cuando los hospitales ya están terminados, entregados y en funcionamiento, y lo que observo es que muchas veces falta comunicación y falta entendimiento, ¿eh? Pues los ingenieros pensamos muchas veces de una forma, los médicos de otra, los arquitectos que participan en la parte inicial también tienen a veces otras visiones, y es muy difícil a veces coordinarlo todo, ¿no? Yo creo que en este sentido pues tendríamos que hacer un esfuerzo de entendimiento por el bien de que al final los hospitales sean cada vez mejores. Entonces, os decía que al final, ¿a dónde tenemos que ir, ¿no? O cuál tiene que ser la tendencia, que yo creo que es una tendencia que está en boga y está ocurriendo, ¿no? Pues tradicionalmente, cuando pensábamos en climatización, lo que veíamos era confort térmico. Pues yo utilizo la climatización para que mi temperatura y mi humedad relativa sea correcta y punto. Yo creo que hemos cambiado o estamos cambiando, ¿no? Cada día se habla más de calidad ambiental en interiores, calidad del aire en interiores, y ese salto lo tenemos que dar, y tenemos que empezar a ver los sistemas de climatización como una efectiva barrera que nos ayude, sobre todo en el entorno hospitalario, que nos ayude a mantener un grado de asepsia adecuado, ¿no? Sin llegar probablemente a niveles de salas limpias de mucha industria farmacéutica o electrónica, pero sí deberíamos incrementar y maximizar esas capacidades de barrera, ¿no? Al final, el proceso de diseño de un hospital tiene algunas peculiaridades, y no es como el diseño de me refiero a diseño tanto arquitectónico como de instalaciones, etcétera, ¿no? No es como el diseño de un edificio convencional. Aquí, ¿cuál es el elemento diferencial? Pues el elemento diferencial es el riesgo, ¿no? El nivel de riesgo. Vamos a tener un área, un entorno determinado que tendremos que diseñar en cuanto a volúmenes, estructura, etcétera, y le tendremos que asociar a esa instalación o a ese entorno unos sistemas de climatización. Y eso se tiene que hacer acorde al nivel de riesgo de esa zona. ¿Qué quiero decir con el nivel de riesgo? Pues me refiero a que no es lo mismo, como adelantaba antes, ¿no?, una habitación de inmunodeprimidos que un quirófano, que un laboratorio de anatomía patológica, etcétera, ¿no? El tipo de riesgo nos va a generar al final unos parámetros de diseño en cuanto a pues, algunos parámetros ambientales, luego describo algunos, y esto nos permite seleccionar el tipo de sistema más adecuado que debemos incluir. Aquí os pongo algunas ideas, o sea, algunas listas para resaltar la complejidad y la variedad, ¿no?, de
de todas las áreas diferentes que tenemos y que cada una tiene sus requisitos. Os decía, ¿no? Habitaciones de infecciosos, habitaciones de inmunodeprimidos, pues cada una de ellas tiene sus requisitos. Luego os hablo un poquito de ellas. Las habitaciones de infecciosos pues van a necesitar, lógicamente, niveles de aislamiento en depresión o en sobrepresión para evitar pues, el caso del ébola que hemos tenido recientemente, aunque el ébola no es uno de los que más riesgo hacia el aire tiene, ¿no? Es una transmisión más por tocar superficies contaminadas. Pero un cierto nivel también hay, porque también los pacientes estornudan, tosen, etc., ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que se pueden utilizar incluso técnicas de CFD para valorar cuál es la zona más peligrosa y en función de ese conocimiento, pues diseñar cómo van a ser los movimientos de aire dentro de la sala, ¿no? O habitaciones de ambiente protegido, como os decía, pues una persona que le acaban de hacer un trasplante de médula ósea o cualquier elemento de este tipo que tiene sus defensas muy bajas, esa persona eso sí que tiene que ser casi una burbuja sala limpia, ¿no? Esa persona tiene que estar en una sala con unos niveles de asepsia importantísimos para que no coja ningún tipo de enfermedad. Hace unas semanas estuvimos hablando con un hospital y nos comentaban, bueno, pues que habían tenido algún tipo de infección, etcétera, y por unos hongos peligrosos, y nos decían, estaban preocupados porque habían tenido más de las normales, y nos decían, claro, es que aparte de la preocupación humana, etcétera, nos hablaba de que cada tratamiento, cada recuperación de este hongo concreto, pues le salía por unos 40 o 50.000 euros, con lo cual, aparte del tema humano, hay, como os decía, repito, que antes lo decía también, hay un tema puramente económico, ¿no? Que hay que tener en consideración. Incluso los servicios ambulatorios ahora en la Asociación de Arquitectos Americana, la AIA, está empezando a contemplar en sus nuevas guías, empieza a contemplar la necesidad de que las simples salas de consultas, de espera, donde tú estás esperando para ver al médico, pues esas salas están replanteándose los niveles de renovación del aire en ellas, ¿no? Porque claro, tú llegas allí y tú estás esperando a que te vea el médico, que el médico te diagnostique y que te diga lo que tienes. A lo mejor resulta que tienes una enfermedad infecciosa y estás allí contagiando a todos los demás, ¿no? Se están replanteando este tipo de circunstancias, ¿no? Luego, en áreas críticas, pues las más clásicas son quirófanos, las más comunes y más peligrosas, y cada vez más pues empezamos a ver entornos especiales, ¿no? Que empiezan a surgir, pues temas de fecundación in vitro, que cada vez es más común, o temas de laboratorios de células madre. Esto sí que está empezando a cambiar las necesidades de los hospitales. Los laboratorios de células madre, estos sí que tienen unos requisitos de industria farmacéutica y de hecho no se ponen en marcha hasta que no tienen una certificación como de que cumplen las GMPs. O sea que aquí sí que entramos en niveles ya de requisitos muy elevados, ¿no? Y la fecundación in vitro, pues se ha demostrado que la simple presencia de compuestos volátiles en el aire o algunas partículas, etcétera, disminuye la tasa de éxito en las fecundaciones in vitro. Los embriones sufren, generan mutaciones extrañas y perecen en el proceso, ¿no? Cuanto más limpio esté el entorno, más éxito tenemos, ¿no? Lo cual tiene una importancia de todo tipo, ¿no? Y luego, como os decía, aparte de toda esta complejidad de salas que requieren unos niveles de limpieza determinados, nos encontramos que hay un montón de salas, como pueden ser, pues, almacenes, mortuorios, zonas de mantenimiento, lavandería, etcétera, cocinas, que son focos de contaminación y que también hay que controlar. O sea que al final tendríamos que coger las plantas de los hospitales y ver qué es lo que estamos ubicando en cada zona y tener muy claro, tenemos que saber cómo se van a mover las masas de aire dentro de esos locales. Cuando se abre la puerta de un mortuorio, ¿qué pasa? ¿Sale la contaminación al ambiente o está siendo efectivamente bien controlada? Hay que hacer un mapa de movimientos de las masas de aire y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y al final tenemos que hacer convivir todos estos requisitos y aquí la climatización pues es crítica, ¿no? Como os podéis imaginar. Pongo aquí un ejemplo de lo que sería un área quirúrgica donde todo se mezcla, ¿no? Aquí hay que tener en consideración cómo se van a mover los pacientes, cómo se va a mover el material,
¿Y cómo se va a mover el aire también? Pues el aire tendrá que ir de la zona limpia, que es el propio quirófano, tiene que estar siempre saliendo hacia los lados, ¿no? Nosotros, como os digo, hacemos mucho trabajo en edificios ya en quirófanos existentes, solemos entrar al final del proceso, bueno, depende, hay veces que empezamos en el inicio y acabamos haciendo la validación final, pero lo más común es que hagamos la validación y en la validación lo que hacemos es medir si aquello está en sobrepresión, si el aire que está entrando entra en las debidas condiciones, etc. Y al final te das cuenta que muchas veces, si no se hace un diseño cuidadoso, una instalación cuidadosa, etc., en todo ese proceso se producen fallos y te obliga a redimensionar o reestudiar cuando ya está preparado, ¿no? Bueno, pues esto en España no somos muy amigos de lo que llaman los americanos el commissioning, ¿no? Ese seguimiento desde el inicio hasta el final, pero la verdad es que en este tipo de entornos sería muy necesario, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido entonces. Bueno, os hablaba antes del riesgo, hay normas, hay una norma, la norma UNE que nos define los niveles de riesgo en función de los usos, y al final un poco el concepto de riesgo va en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nos planteamos? Si ocurre algo malo es muy grave y es muy probable que ocurra, en este sentido es como hacemos las evaluaciones o las valoraciones previas del riesgo, ¿no? Y en base a ese resultado, pues tendremos que diseñar unas instalaciones más o menos sofisticadas, ¿no? Os decía parámetros que tenemos que tener en consideración y que son los que tiene que controlar el aire, los sistemas de climatización. Os decía que tenemos que cambiar el paradigma y la forma de pensar. Los sistemas de climatización no solo tienen que controlarnos confort térmico, sino todo esto, por lo menos en los entornos hospitalarios, ¿no? Partículas, movimientos del aire, presencia de biocontaminantes, etc. Perdonadme que voy un poquito rápido, pensaba que tenía un poquito más de tiempo y es un poquito más larga la presentación. Bueno, a ver, perdón. Es que creo que si no me pongo por acá. Vale. Bueno, os hablaba del commissioning, ¿no? De lo que es el hacer una validación de todas las etapas del diseño, ¿no? Y al final, lo último que se suele hacer pues, es medir y confirmar que todos los elementos que pueden afectar a todos estos parámetros que os estaba comentando, pues se encuentran bajo control, ¿no? Uno de los puntos críticos en entornos hospitalarios pues es buena filtración. Las filtraciones que se suelen utilizar son filtros EPA, ULPA, pero al final, muchas veces encontramos que sí, que efectivamente tenemos unos filtros de calidad, pero que no se han muestreado, que no se han ensayado, y al final, pues si no están ensayados en obra, digamos, pues al final acaba por no servir para nada, ¿no? En los entornos de quirófanos, entornos críticos, pues aquí las personas son las que muchas veces generan la contaminación. Hay una diferencia enorme de que las personas vayan muy protegidas a poco protegidas, ¿eh? Podréis tener las transparencias y veis los niveles de generación de partículas en función de cómo esté protegida una persona varían extraordinariamente, ¿no? Y todas esas partículas quedan en suspensión, quedan por ejemplo en este caso en el quirófano, se van a mover por el quirófano y pueden afectar a los usuarios. Frente a esto, ¿qué es lo que se está haciendo en Europa? Pues cada vez más vamos a los sistemas de flujo unidireccional, que en España desgraciadamente son extraordinariamente poco comunes, pero que se han demostrado para determinadas operaciones ser muchísimo más eficaces, ¿no? Porque te mantienen, con el flujo pistón, te mantienen un área limpia en muchas mejores condiciones, ¿no? Mandando el aire a una velocidad determinada para vencer turbulencias, y con disposiciones de este tipo. Se pueden hacer simulaciones CFD y finalmente pues, se hacen ensayos ambientales con contadores de partículas, de presión, etc., ¿no? Se queda... Bueno, muchas veces ya directamente la forma de construir es incorrecta porque si ponemos envolventes no demasiado estancas, en este caso en un pasillo de sucio, pues esa puerta que veis ahí detrás es un quirófano, estaba en operación, toda la contaminación entra, ¿no? Tiene una componente arquitectónica importantísima, temas de inmunodeprimidos y infecciosos. Luego hay una cosa muy importante también, perdón,
que es lo que yo llamo que las instalaciones en los entornos hospitalarios tienen que hablar con los usuarios. Y para eso es interesante, en Estados Unidos ahora se está aplicando cada vez más paneles de este tipo que lo que hacen es comunicar a las enfermeras, a los médicos, etcétera, cómo está funcionando la zona donde ellos tienen que intervenir. Una habitación de infecciosos tiene que estar en depresión, ellos van a tener un panel que les informa. Aquí sí que es importantísimo que al final haya una comunicación entre instalación y usuario, porque influye muchísimo, ¿no? Y les hace también a los usuarios ser conscientes de la importancia de lo que están manejando. Y en un quirófano, por ejemplo, pues también importantísimo, ¿no? La forma de controlar los flujos de aire también es muy importante, ¿no? Y un poco como resumen, pues al final en los hospitales lo que tenemos que hacer es ventilar para diluir la contaminación, purificar con filtros, etcétera. La higiene es importantísima y que las instalaciones, como os decía, que se comuniquen con los usuarios, ¿no? Y no me quiero alargar mucho más. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta que queráis hacer. A mí se me ocurre una, que es ¿por qué los flujos unidireccionales no son habituales en España? Siendo una cosa que no es tecnología punta, digamos, ¿no? Sí, está muy estudiado y muy trabajado. Aquí hay dos componentes. Hay una componente primero económica, los flujos unidireccionales son más caros de instalar, y segundo, hay una componente también de, yo diría, de falta de uso habitual, ¿no? O sea, las ingenierías, por lo que yo veo, suelen tener mucha tendencia a irse al flujo mezcla porque es lo que tienen más estudiado y conocido y controlado, ¿no? Y el flujo unidireccional, pues primero tienes que hacer los cálculos muy bien, mandar unas velocidades de aire muy determinadas que a veces son difíciles de conseguir, e incluso hay mala fama por parte del personal sanitario porque a veces pues, no es fácil controlarlo el confort térmico, ¿no? Al meter tanto aire exterior, pues eso genera una problemática. Esa es la otra derivada. En España, por influencia del sector sanitario, siempre quieren meter 100% aire exterior. Los flujos unidireccionales, como requieren unas tasas de ventilación tan altas, mover a lo mejor 30 o 40 movimientos de aire a la hora, eso, 100% aire exterior, es una brutalidad. En Europa y en América lo que se hace es que se mete a lo mejor 10, 15 renovaciones hora con aire de la calle y las otras 20 o 30 movimientos, los otros 20 o 30 movimientos recirculados. Y eso aquí no acaba de cuajar, ¿no? Entonces, esas son un poco las problemáticas que tenemos. Habría una segunda que hacerte, que es cuál es el diferencial entre de efectividad entre el diseño y la obra, ¿no? Has dicho, estos sistemas pueden ser muy buenos, pero luego hay que evaluar los puestos en su sitio. Claro. Esto nos pasa en muchos, en acústica también, en cosas de ese estilo. Quería preguntarte por eso. Sí, para mí eso es un factor crítico en los entornos hospitalarios. Nosotros que entramos casi siempre al final de la obra para hacer validación de que todo ha quedado en condiciones y que muchas veces no nos llaman al principio, pues encontramos que muchas veces hay un problema serio, ¿no? De, pues, yo qué sé, por poner ejemplos, de estanqueidad de conductos, de malas colocaciones de filtros, de malas colocaciones de climatizadores en cuanto a que no tienes espacio para maniobrar, en fin, todo este tipo de problemáticas que si se hiciera lo que comentaba antes, lo que llaman los americanos el commissioning, pues se podría resolver. No es que sea la panacea y que todo vaya a ir como la seda, pero que se ayudaría a corregir muchos problemas en el momento idóneo, ¿no? Que es cuando estamos todavía instalando o incluso si entramos en la fase de diseño, cuando estamos en la fase conceptual, ¿no? Que eso sería lo más eficiente. Entonces, esa cultura todavía no la tenemos en nuestro país. Y bueno, hombre, yo creo que poco a poco pues, irá entrando. Espero. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.